programa donde compartiremos la palabra de Dios. Perfecto Cordero de Dios, único mediador. En la Biblia encontramos cientos de comparaciones de la vida cotidiana que esconden tras de sí una enseñanza básica para cada cristiano. Su gracia me levantó, por la fe estoy en pie, por la fe estoy en pie. Hoy ondearé la bandera de victoria. En Figuras Bíblicas, cada semana traemos un bosquejo de las diferentes ilustraciones que encontramos en la Biblia. Hoy ondearé la bandera de victoria, que por su misericordia Te damos la bienvenida a Figuras Bíblicas. Que Dios nos bendiga a través de su palabra. Él es quien me perdonó, su gracia me levantó, por la fe estoy en pie, por la fe estoy en pie. Hoy ondearé la bandera de victoria, que por su misericordia me otorga Él. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos. Un miércoles más por la tarde a programa Figuras Bíblicas. Y gracias a todos por estar con nosotros. Estoy viendo y visualizando ya lo que es nuestra página web y veo desde distintos lugares y países conectados ya con nosotros desde Estados Unidos. Gracias a todos en Brooklyn, Mountain View, Peyton y Redwood City, conectados desde Estados Unidos. También Zaporizhzhia en Ucrania, en México, en Ciudad de México, en Obregón, también en México, y otra IP distinta también en Ciudad de México. Gracias por estar con nosotros en un país desconocido y en España varios. Durango, Pozuelo de Alarcón, ¿quién más tenemos por aquí? Alicante y bueno, pues otros lugares que no nos especifica concretamente desde dónde, pero sí, sabemos que estáis ahí. Muy buenas tardes en la zona europea, ¿verdad? Que tenéis la misma franja horaria que nosotros, y en otros lugares, bueno, pues es de mañana. Ahora, pues que Dios os bendiga en el comienzo del día. Y bueno, pues ya estamos con José Manuel Garrido al otro lado desde Alicante. Queremos darle la bienvenida a él y a Alejandro. Fuerte abrazo y bienvenido, José. Pues muchas gracias, Rodolfo. También un saludo desde aquí, desde Alicante, como bien has anunciado, a ti, a Abraham, que está contigo a los mandos, y también a todos nuestros espectadores, como solemos decir, pero porque es una realidad, es un placer estar con vosotros y poder compartir la palabra de Dios en el espacio de Figuras Bíblicas. Bueno, pues vemos también personas que ya están conectadas con nosotros. Alberto García a través de nuestro canal de YouTube, Mariela Graciel también dándonos las buenas tardes. Y bueno, pues tenemos ya 5 usuarios ahí en el canal de YouTube. Y nos vamos al canal de Facebook, donde tenemos un usuario, no sabemos quién es, pero bueno, también le queremos dar las buenas tardes y la bienvenida a este programa, Figuras Bíblicas. Y también, como bien decías, a Abraham, ahí a los mandos. Muy buenas tardes, Abraham. Muy buenas tardes, papá, José y Alejandro también, y a toda la audiencia. Bueno, el desierto. Nos hablábamos esta mañana en cuanto a lo que es la figura o el título concretamente del programa. Y estamos hablando de un desierto, estamos hablando de una tentación. Nos dabas como una pequeña pincelada esta mañana, José, en cuanto a lo que eran los desiertos. Y bueno, cuéntanos un poco en cuanto a lo que está basado el programa y la figura de hoy. Bueno, pues el programa y la figura en sí, ¿verdad?, viene un poco correlativo con lo que estamos viendo, ¿verdad?, en estos programas anteriores, en Primera de Corintios, en el capítulo 3, ¿verdad?, cuando Pablo está hablando a los cristianos y dice, mira, pues el fundamento es Jesucristo, y dice, pero mire cada uno, ¿verdad?, cómo sobreedifica, bien, cómo está obrando, ¿verdad?, y después también nos habla que incluso que la obra de cada uno, dice, será probada por fuego, dice,
Incluso habrá algunos que aunque ellos se salven, su obra será destruida, y otros pues que permanecerá, ¿verdad? También hacíamos mención a aquel día, ¿verdad? En el tribunal de Cristo, donde estaremos cristianos, que incluso también nos habla de que, bueno, pues cada uno según lo que haya hecho en Cristo, es decir, estando en Cristo, sea bueno o sea malo. Entonces, también estuvimos viendo que la vida del cristiano pues es una prueba continua, ¿verdad? Con el deseo que tiene el Señor de purificarnos a cada uno de nosotros. Entonces, bueno, estuvimos viendo esta prueba de fuego, ¿verdad? También que la palabra de Dios nos enseña, que cada uno de nosotros tenemos que pasar, y poníamos incluso el ejemplo de la fe, ¿verdad? Que a base del fuego, ¿verdad? Es probada, es purificada. Y bueno, pues siguiendo el ejemplo perfecto, ¿verdad? Encontrábamos también cómo el Señor a lo largo del peregrinaje del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento dice que en estos 40 años el Señor estuvo probando a su pueblo. Pero sin embargo vamos a ver el ejemplo perfecto, el ejemplo a seguir a Jesucristo, y hablándonos de este desierto también, pues nos dice que Él en el desierto no fue probado, no, la palabra que utiliza fue tentado. Bueno, hacemos este programa, ¿verdad? Y algo que lo que ya enfatizamos la semana pasada es en que, bueno, es algo que sabemos, y lo sabemos porque la palabra de Dios nos lo dice en Santiago, capítulo 1, versículo 13, ¿verdad? Nos dice que Dios no puede ser tentado por el mal, y Dios dice que no tienta a nadie. Entonces, cuando estamos hablando de la tentación, y como vamos a ver hoy, vamos a ver esta tentación que viene de parte del enemigo. También hay que decir, ¿verdad?, de que la tentación no es una sola vez en la vida, sino que es algo continuo. Yo cuando hablo de la tentación siempre recuerdo estas palabras, ¿verdad?, de Federico Parisi, que él decía que la tentación es el invitado inesperado que llama a la puerta cuando menos lo esperamos, ¿verdad? Bueno, pues así ocurre con nuestras vidas, pero qué bueno, ¿verdad?, que a los cristianos no nos pilla desprovistos, o no debería pillarnos desprovistos, ¿verdad? De hecho, en 2 Corintios, capítulo 2, ¿verdad?, en el versículo 11, Pablo tiene esta declaración hablando con respecto a las maquinaciones del diablo, a las tentaciones, la forma en la que el enemigo trabaja, y dice que nosotros no ignoramos sus maquinaciones. Entonces, qué bueno, ¿verdad?, es que podamos estar despiertos a lo que ocurre, que podamos estar despiertos a lo que pueda venir a nuestras vidas, y siempre pues teniendo como ejemplo, ¿verdad?, a Jesucristo, el ejemplo perfecto. Fíjate, ¿verdad?, en Hebreos, podríamos leerlo en el capítulo 4, en el versículo 15 nos está hablando acerca de Cristo mismo. Uh-huh. Y dice así el autor de Hebreos, hablando de él, dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Fíjate, ¿verdad? Jesucristo fue tentado en todo, me gusta cómo enfatiza también, ¿verdad? Según nuestra semejanza, dice, pero no se halló pecado en él. Pero él no pecó, él no cayó en la tentación. Y es algo de lo que también nosotros muchas veces hablamos, y entre nosotros en algunos de nuestros programas también lo hemos dicho, ¿verdad? Como Jesús, ¿verdad?, le dijo a sus discípulos: velad y orad, ¿para qué? Para que no entréis o para que no caigáis en tentación. En ningún momento Jesús dijo velad y orad para que no seáis tentados, es decir, el enemigo va a venir a hacer su trabajo, pero a ti y a mí nos toca estar preparados, estar velando y estar orando para que cuando la tentación venga en nuestras vidas no sucumbamos a ella, no caigamos en ella. Porque es muy fácil caer debido, ¿verdad?, a la debilidad en la carne, pero ahí estamos, ¿verdad?, aferrados a Cristo Jesús para que esto no ocurra y para que esto no pueda sobrevenir a nuestras vidas. Bueno, el pasaje que hemos escogido precisamente es en Mateo capítulo 4, versículo 1 en adelante. Y algo que sí que me gustaría decir, ¿verdad?, es con respecto a la tentación de Jesús, ¿verdad? Me gusta verlo, ¿verdad?, de la manera en la que cada diamante genuino, ¿verdad?, es probado para mostrar que no es falso, ¿verdad? De esta misma manera Jesús fue tentado, Jesús fue probado, ¿verdad?,
para poder demostrar que él era quien decía que era, ¿verdad? Y que él no podía ser vencido. Esto es algo que lo vemos claramente, ¿verdad? Aquí en Mateo capítulo 4. También tenemos que entender precisamente quién era Jesús, ¿verdad? Y precisamente por qué el enemigo tiene este tipo de tentación hacia él. Entonces, seguramente las tentaciones que el enemigo traiga a nuestras vidas no tendrán mucho que ver o serán diferentes, ¿verdad?, en cuanto a la magnitud con las tentaciones que le trajo a Jesús, pero nos daremos cuenta que sus principios o su forma de trabajar, ¿verdad?, siempre es la misma. Él siempre sigue este mismo patrón y precisamente sigue este patrón porque funciona, ¿verdad? ¿Cuánta gente hay, verdad, que es atraída, que es seducida por el mundo o por sus propios deseos y pasiones, ¿verdad?, y cae, ¿verdad?, en esta tentación y termina, ¿verdad?, pues en sus pecados, revolcándose en sus propios deleites. Lamentablemente, esto es así y seguirá siendo así. Dice Mateo capítulo 4, versículo 1, dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Bueno, este es el pasaje que nos ocupa, ¿verdad? Y es curioso porque dice que, bueno, hemos leído en el primer versículo: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto con un propósito, para ser tentado por el diablo. Pero tú fíjate, ¿verdad? Lo que nos está diciendo es que Jesús hizo algo, ¿verdad? Que esto ya solamente nos tiene que llamar la atención a cada uno de nosotros. Dice que Jesús estuvo ayunando 40 días y 40 noches. Es decir, Jesús de alguna manera estuvo en relación, en intimidad con el Padre. Jesús estuvo preparándose para esto que pudiese venir. Y simplemente hoy estamos hablando acerca de este desierto como figura bíblica, ¿verdad? En la que en un desierto, si algo escasea, pues precisamente es el agua, y si algo hay es mucho calor, ¿verdad? Hay muchos problemas, podríamos decir, y hay mucha arena también, ¿verdad? Pero no me gustaría, ¿verdad?, que simplemente cada vez que ahora veamos un desierto en la Biblia, pues rápidamente estemos buscando la tentación, estemos buscando la prueba, que en muchos casos la hay, ¿verdad? Pero no solamente se encuentra ahí. Yo me puse a ver estas tres tentaciones que el diablo le hace a Jesús y lo comparaba un poco con aquella tentación que encontrábamos en Génesis, ¿verdad?, cuando el mismo diablo está tentando ¿a quién? A Eva, ¿verdad? Y en este caso hay una diferencia muy grande, ¿verdad? Es que Jesús fue tentado en el desierto y Eva fue tentada ¿dónde? En el jardín, ¿verdad? Entonces tú fíjate, ahí encontramos un contraste y esto a mí me hacía ver, ¿verdad? Esto es como algo personal, ¿verdad? Digo, fíjate, es que la tentación viene cuando menos la esperamos, ¿verdad? Muchas veces parece que decimos, bueno, pues ahora estamos en este tiempo en el que... No, es decir, la tentación viene cuando menos precisamente la esperamos y de hecho si citásemos, me lo había apuntado aquí, ¿verdad? Al final de este pasaje, Mateo capítulo 4, versículo 11, dice: el diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Pero en este mismo pasaje, en Lucas también, en el capítulo 4 también, es muy curioso la forma en la que Lucas declara estas mismas palabras, pero haciendo un pequeño matiz, ¿verdad? Y dice Lucas capítulo 4, verso 13, dice así: y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo, ¿verdad?
Y no sabemos cuánto fue ese tiempo. Seguramente al día siguiente ya estaría por ahí otra vez, ¿verdad? Buscando cómo poder tentar a Jesús, y lo haría durante todos los días de su vida aquí en esta tierra. Porque así ocurre en nuestras vidas, ¿verdad? Hemos alcanzado una victoria, el Señor nos ha dado una victoria y decimos, qué bien, hemos soportado esta tentación. El Señor no nos ha permitido ser tentados más allá de lo que somos capaces de soportar. Señor, gracias. Y de repente mañana hay otra batalla. Y de repente mañana, ¿sabes qué ocurre? Hay otra pelea de nuevo, ¿verdad? Pero qué bueno, ¿verdad? Que el Señor es el que se encarga de protegernos o defendernos de alguna manera. Fíjate, ¿verdad? Hay una frase que se le atribuye a Martín Lutero, ¿verdad? Y él habla de la tentación como unos pájaros que revolotean. Y él tiene esta declaración y dice, mira, no puedes evitar que los pájaros revoloteen sobre tu cabeza, pero sí que puedes evitar que aniden en ella, ¿verdad? Y esto es curioso porque con la tentación ocurre lo mismo. No podemos evitar que venga, porque va a venir, porque de hecho Jesús dijo que iban a venir tropiezos a nuestra vida, pero sí que podemos evitar, ¿verdad?, caer en ella, sí que podemos evitar, ¿verdad?, el ceder ante la tentación. Entonces, la mejor forma, la mejor manera, ¿verdad?, en la que podemos estar preparados es siguiendo el ejemplo de Jesús, ¿verdad? Y Jesús había estado en una comunión íntima con el Padre para cuando vino la tentación. Fíjate, hemos visto y los estudiosos, ¿verdad?, podrán dividir o separar, ¿verdad?, las tentaciones de Jesús en tres partes. Nosotros también lo podemos hacer, ¿verdad?, cuando vemos esta tentación física, ¿verdad?, cuando le dice, mira, pues manda que estas piedras se conviertan en panes, ¿verdad? Y nos damos cuenta cómo también ocurrió lo mismo, ¿verdad? En el jardín del Edén dice que Eva vio que el fruto era agradable a los ojos. Y si citamos en Primera de Juan, en el capítulo 2, versículo 15, pues precisamente Juan también nos está hablando acerca de la tentación y nos dice que esta tentación tiene que ver con los deseos de nuestros ojos o los deseos de nuestra carne, ¿verdad? Él dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, dice, el amor del Padre no está en él. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa en sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y yo creo que también lo hemos citado alguna vez, lo podemos citar otra vez, no hay problema, ¿verdad? Cuando Eva en el jardín es tentada, ocurren estos tres puntos, ¿verdad? Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Pero con Jesús ocurre exactamente lo mismo. ¿Pero sabes por qué? Porque al enemigo le funciona esta estrategia. Entonces aquellos que somos espirituales, aquellos que el Señor ha puesto su Santo Espíritu en nuestras vidas, que conocemos la palabra del Señor, que sabemos cómo tenemos que estar ante la tentación, ¿sabes cómo debemos estar? Preparados, ¿verdad? No hay otra forma, no hay otra manera para poder identificar, ¿verdad?, al enemigo cuando viene. Y es curioso porque el enemigo es especialista en disfrazarse, ¿verdad? La Biblia dice que él está como león rugiente. No es un león, pero está como león rugiente, ¿verdad? A mí me gusta mucho ver este ejemplo de Lot, ¿verdad? De cuando se puso Abraham con Lot en lo alto, le dijo, bueno, mira a ver, ¿dónde quieres ir? ¿A la derecha o a la izquierda? Si tú vas a la izquierda, ir a la derecha y viceversa. Y dice que de repente vio aquella llanura y dice que era como el huerto, como el jardín de Dios, ¿verdad? Como el jardín del Edén. Y sin embargo era una ciudad de pecado y de destrucción. Bueno, el enemigo es especialista en disfrazarse de aquello que realmente él no es. Entonces, así ocurrió y así seguirá ocurriendo siempre. Por eso tenemos que estar atentos y tenemos que estar velando. Y algo que tenemos que hacer también es conocer la palabra de Dios. Uh-huh. Aquí el enemigo se acercó a Jesús, ¿verdad? Citándole el qué? Citándole las Escrituras. Le estaba citando la palabra de Dios. Sin embargo, Jesús, ¿con qué respondía? Con la palabra de Dios. Entonces, qué bueno, ¿verdad? Es que cuando alguien conoce la palabra del Señor, en el momento que alguien te tergiversa un poco o alguien viene con una enseñanza que no es correcta, en ti, ¿verdad? Hay algo que dices, uy,
esto no es así. Esto no es así. Mira, yo soy de Elda. Elda es un pueblecito de Alicante. Y ahí es curioso. Ahora mismo ya no, pues porque ya se ha perdido un poco la tradición, ya también ha entrado un poco el mercado de China. Pero durante mucho tiempo ha sido una ciudad puntera en toda esta zona. Incluso se ha encargado de calzar a grandes celebridades. Pero es una ciudad que en esta zona se conoce por el calzado de mujer, y es por calzado de calidad y calzado de piel. Entonces, yo siempre tengo la imagen, ¿verdad?, de estar subiendo la escalera del edificio y siempre había olor a cola, siempre había mujeres trabajando o se escuchaban las máquinas de coser, o había gente que estaba cortando zapatos en su casa. Es decir, el pueblo entero, la ciudad entera vivía del calzado. Y era muy curioso porque toda esa gente, en el momento que iban a un mercado y se encontraban un zapato muy barato, ellos lo cogían, lo tocaban así y decían, esto no es piel, y te lo despreciaban. ¿Y por qué sabían que no era piel? Simplemente con tocarlo. Porque son gente que están tan acostumbrados a tocar piel genuina, a tocar un material bueno, un material de calidad, que no necesitan estudiar los plastificados ni otro tipo de cosas. Están experimentados en su propio oficio, están experimentados y conocen realmente el material con el que ellos están trabajando. Y yo, desde pequeño, pues muchas veces he visto esta expresión y este desprecio, en cierta manera, que esta gente tiene cuando alguien venía pues por el pueblo vendiendo pues chaquetas de piel, que no eran de piel o lo que fuese, ¿verdad? Pero así, yo un poquitín cogía este ejemplo y digo, wow, es que es verdad. Es que los cristianos no estamos estudiando falsas doctrinas, no estamos pendientes a ver, a ver qué cree aquella persona. No, estudiamos la verdad, conocemos la verdad. Entonces, en el momento que la mentira se acerca alrededor nuestro, decimos, esto no es de Dios. El Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros nos hace ver que esto no es de Dios. Entonces, claro, aquí a priori todo el mundo diría, pues fíjate, el diablo se está acercando con la palabra de Dios tergiversada, ¿verdad? Con la palabra de Dios torcida. Sin embargo, Jesús, ¿verdad?, conocía muy bien la palabra de su Padre. Si seguimos leyendo aquí en Mateo, capítulo 4, donde estamos, en el versículo 5 dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, ¿verdad? Y otra vez, aquí vemos, ¿verdad?, o cómo encontramos esta vanagloria de la vida o esta arrogancia de la vida, ¿verdad? Y precisamente en cuanto a la tentación que la serpiente, el enemigo, le hace a Eva, encontramos también esta parte que dice que era deseable para alcanzar sabiduría cuando Eva vio esta fruta. Entonces, otra vez, qué bueno, ¿verdad?, que Juan en su primera carta nos está identificando este tipo de situaciones o estas estratagemas del diablo. Nos dice que esto tiene que ver con la vanagloria de la vida, que es del mundo y no viene de Dios. Versículos 8 y versículo 9 de Mateo capítulo 4, dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Tú fíjate, ¿verdad? Esto también, ¿verdad? Y en Génesis capítulo 3, versículo 5, la serpiente le dice a Eva, le dice, seréis como Dios. ¿No? Y dice, bien sabe Dios que si coméis este fruto seréis igual que Él. Entonces tú fíjate, aquí encontramos también esta tentación, ¿verdad?, que tiene que ver con esta parte, ¿verdad? Y es que el ser humano desea y anhela poder. Esto es una realidad, y te das cuenta de las estratagemas del diablo. Hoy lo estamos llevando al desierto, en un lugar donde parece que estás solo, en un momento en el que parece que hay soledad, pero ahí encontramos Jesús en su soledad. ¿Sabes qué hizo? Tener comunión con el Padre, ¿verdad? Y qué bueno, ¿verdad?, que es un buen argumento, ¿verdad?, para cuando estamos solos. ¿Qué hacemos los cristianos cuando estamos solos? Tenemos comunión con el Padre. Cuando estamos a solas es porque queremos estar en oración y en intimidad con nuestro Padre. No buscamos estar a solas para escuchar música, para relajarnos, para leer. No, buscamos estar a solas para tener relación con nuestro Padre. Y lo hacemos en la lectura, y lo hacemos en la oración, y el ejemplo perfecto lo encontramos en Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces, qué bueno, ¿verdad?, que aun cuanto el enemigo pueda venir, Jesús dijo, escrito está. Y yo estaba viendo esto y digo, pues qué bueno, ¿verdad?, que en nuestras tentaciones encontramos un fiel compañero, y es la palabra de Dios. Qué bueno, ¿verdad?, es que la palabra del Señor esté abundando en nuestras vidas para no ser engañados, para no caer en tentación. Entonces,
en cierta manera es un ánimo, ¿verdad? Porque estoy viendo a aquel que fue tentado en todo, conforme a mi semejanza, y que él no pecó. Entonces a la vez estoy viendo a aquel que conoce mis tentaciones, porque él también fue tentado. Él no pecó, él no cayó, él salió aprobado por Dios y puede compadecerse de mí en mis momentos de debilidad. Es decir, y cuando estamos hablando de compadecerse, estamos hablando de que él puede comprendernos. Esta mañana hablábamos de que así como el Padre se compadece de sus hijos, el Señor se compadece de cada uno de nosotros. Y qué bueno, ¿verdad? Que esto es una realidad. Entonces, lo que hoy estamos hablando, no estamos diciendo, mira, ten cuidado porque va a venir la tentación un día específico. No. Ten cuidado cada día, estate alerta cada día, estate firme cada día, lee tu Biblia, ora cada día, ¿verdad? Porque la tentación viene y tú y yo tenemos que estar preparados para ello. Rodolfo, me parece que teníamos ahí, sí. Abraham, creo que había escogido una alabanza para este programa. Sí, si concretamente es la alabanza de Él me sostendrá. Y bueno, ayer estábamos en una reunión de oración y se cantó la alabanza. Y nos dice así que en la tentación Él nos sostendrá, ¿no? Y rápidamente le dije, acuérdate de esta canción para el programa de mañana, porque es una realidad, José. Aún en la tentación, ¿verdad? Vemos como Dios mismo le mandó, después de que el diablo al final, en este pasaje nos estás contando, nos estás compartiendo en esta tarde, en el versículo 11 dice, el diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Él tuvo también el sustento de Dios. Y en 1 Corintios capítulo 10 versículo 13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Hay un sustento de parte de Dios, ¿verdad? Y por eso me gustaría compartir con vosotros este himno tan bonito, y seguiremos luego ya para concretar y culminar el mensaje de este programa de hoy, Figuras Bíblicas. Así que dentro con la alabanza, Abraham. Si mi fe ha de caer, Él me sostendrá. En la tentación yo sé, Él me sostendrá. No podría estar de pie en la oscuridad, pues mi amor muy frágil es. Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador, Él me sostendrá. Él se goza en quien salvó, Él me sostendrá. Ante el precioso sol, Él me sostendrá. Sus promesas fieles son, mi alma guardará. Alto precio Él pagó, Él me sostendrá, Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador, Él me sostendrá. Él sufrió y por mí murió, Él me sostendrá.
La justicia Él cumplió, Él me sostendrá. Vida eterna tengo en Él me sostendrá hasta que le pueda ver. Él me sostendrá, Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá, Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Amén. Bueno, un himno precioso, ¿verdad? Nos ama el Salvador, Él nos va a sostener aún en la tentación, ¿verdad? Él nos va a sostener. Recuerdo también esta parte, José, de Oseas, en el capítulo 2, cuando nos está hablando de Israel, de su infidelidad, ¿no? Pero hay una parte que dice, pero aún en esa infidelidad, en cuanto al pacto de compromiso del esposo con la esposa, dice que, he aquí yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Aún en el desierto es donde podemos escuchar la voz de Dios hablando a lo más profundo de nuestro corazón, ¿verdad, José? Pues sí, esto es una realidad, ¿verdad? Y de hecho, bueno, creo que es el salmista también, ¿verdad? Dice, aún en el desierto me asirá tu diestra, ¿verdad? Entonces, qué bueno, ¿verdad? Es que, claro, a lo mejor es una figura, es una forma un poco de verla drástica, claro. Muchos de nosotros físicamente nunca vamos a estar en un desierto, pero un desierto es como esta situación, ¿verdad? Es este momento en el que Dios quiere tratar a solas con cada uno de nosotros, ¿verdad? Acabas de hablar de este pasaje de Oseas, te le llevaré al desierto, es decir, tengo un trato para con ellos. Es decir, hay un propósito para con sus vidas. Bueno, vemos a la nación de Israel, ¿verdad?, cómo estuvo peregrinando por el desierto tanto tiempo. ¿A causa de qué? A causa de su rebeldía, a causa de su desobediencia. Y el Señor estuvo tratándoles en ese tiempo. De hecho, en este pasaje que hablabas ahora antes de la canción de 1 de Corintios, capítulo 10, ¿qué está hablándoles Pablo? ¿No? Dice, mira, no ignoréis que todos ellos estuvieron disfrutando de la presencia de Dios, vieron sus milagros, el Señor les alimentó, es decir, el Señor se encargaba de suplir cualquiera de sus necesidades. Sin embargo, ¿verdad? Dice que este pueblo era idólatra, era fornicario, tentaron al Señor, eran murmuradores, eran codiciosos, y el Señor no se agradó de sus vidas. Es decir, aun estando en el desierto, aun el Señor estando tratando con sus vidas, ellos no alcanzaron la promesa del Señor. Por la misericordia de Dios, ¿verdad? La generación que se levantó después entraron y alcanzaron esta promesa, ¿verdad? Porque el Señor no falló a sus promesas, ¿verdad? Dice que del más de ellos no se agradó Dios. Dios estuvo con ellos, pero en la parte que les tocaba dice que desagradaron a Dios en todo. Entonces, qué triste, ¿verdad? Sería también vivir de esta manera, ¿no? Yo creo que el desierto o este trato de Dios es un poco momentáneo. Es decir, el Señor nos lleva, Él trata con nuestras vidas, ¿verdad? Y otra vez, ¿verdad? Volvemos al lugar donde el Señor tiene preparado para nosotros. Fíjate, ¿verdad? Leías 1 Corintios capítulo 10, versículo 12, dice, así que el que piense estar firme, mire que no caiga, ¿verdad? ¿Y cuánta gente piensa estar firme por sus propios méritos? Es decir, en 1 Corintios 10, Pablo ha estado hablando acerca de los méritos de Dios en el desierto para con su pueblo. Y ahora dice, ¿verdad?, en el versículo 12, así que el que piense estar firme, mire que no caiga, dice, bueno, no hay un porqué, pero dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. ¿Verdad? ¿Y cuánta gente hay, verdad, que una vez tras otra sigue cayendo en la tentación del enemigo?
llámese adulterio, llámese mentira, llámese vicios, no importa, ¿verdad? Y de repente vuelven otra vez a la iglesia, otra vez a la congregación y lloran y buscan que el Señor les restaure y en 2 semanas están haciendo otra vez exactamente lo mismo, ¿verdad? Y si te fijas, son un ejemplo de 1 Corintios 10, ¿verdad? El Señor está en su pueblo, está obrando, está tratando en ellos, pero no se agrada de sus vidas. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Verdad? Bueno, dice, no se ha venido ninguna tentación que no sea humana. Dice, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Es decir, esa tentación se puede resistir. Dios la permite. ¿Sabes por qué? Dice, porque también, dice, dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Qué bueno, ¿verdad? Por eso, ahora que nos dice, por tanto, amados míos, huid de la idolatría, como sensato os digo, ¿verdad? Es decir, por tanto, huye de estas cosas que no te vienen bien. Por tanto, claro, es que muchas veces pensamos que un cristiano es aquel que lo puede todo y que lo ha vencido todo. No, confiamos en aquel que lo ha vencido todo, pero yo no ando tentando a Dios. Es decir, si un día el Señor me rescató de un lugar, yo no voy a estar jugando con aquello que el Señor me ha rescatado. Yo no voy a estar jugando con la mentira. Yo no voy a estar jugando con mi propia vida, ¿verdad? Diciendo, no, que el Señor me sostendrá. No. También hay una advertencia, ¿verdad? Y de hecho Pablo a Timoteo también le dice, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas, ¿verdad? También le dice que siga la justicia, la fe, es decir, que siga, pero también dice, mira, y también huye de este tipo de cosas que no te van a venir bien para nada. Entonces, ahí está la vida del cristiano, ¿verdad? Andando o buscando andar como a Dios le agrade. Entonces, yo me hacía esta pregunta viendo el ejemplo que hoy encontramos en Cristo Jesús. ¿Tienes problemas para vivir tu vida cristiana? ¿Estás viviendo una vida cristiana, pero te ves que estás cayendo en el mismo pecado? ¿Que estás fallando a Dios en las tentaciones otra vez? Bueno, pues posiblemente sea un poco fuerte, pero es una realidad, ¿verdad? Y el problema es la ignorancia de la palabra de Dios. Pasa más tiempo con la palabra del Señor. Busca tener una vida espiritual. Busca ser un hombre o una mujer, quien seas esta mañana, pero que seas de Dios, ¿verdad? Que pueda ser esa persona que la Biblia dice que acomoda lo espiritual a lo espiritual, ¿verdad? Que conoce a su Dios realmente. No seas un cristiano que conoce una iglesia. No te llames cristiano porque vayas a las reuniones. Sé cristiano porque conoces a Dios. Y el conocer a Dios implica conocer la palabra de Dios. Jesús, ¿verdad? Cuando fue tentado, él con la palabra de Dios reprendió al enemigo. Y de hecho encontramos a Pablo cuando está hablando a los Efesios, le dice, mira, dice vosotros, estad vestidos con la armadura completa, y de repente nos habla de la espada, que es la palabra de Dios. Y es algo que tiene que estar en nuestras vidas, presente en cada momento. Entonces, una vez más, siguiendo el ejemplo perfecto, el ejemplo a seguir, que es Cristo Jesús. Y simplemente por hacer o dar un pequeño dato, ¿verdad? Que a mí la verdad que lo veía y me gustaba mucho. En el Evangelio de Mateo, ¿verdad? Vemos a Jesús que es presentado como un rey, ¿verdad? Y hasta ese capítulo lo vemos como Jesús nace como un rey, como es presentado en el templo como un rey, como es bautizado como un rey. Y ¿sabes qué vemos también? Que Jesús también es probado como un rey y sale aprobado como el Rey de Reyes y Señor de Señores, y sale aprobado por Dios, y el Padre, ¿sabes qué hace? Manda ángeles a que le sirvan. No, qué bueno, ¿verdad? Es poder ver a Jesús de esta manera, ¿verdad? Jesús de esta forma, un Dios cercano, ¿verdad? Para con los hombres, un Dios de cerca y no un Dios de lejos, ¿verdad? Y me gusta mucho, yo cuando veo esta sencillez en Cristo Jesús, yo digo, este es el Dios de la Biblia, este es el Jesús en el que hemos creído, ¿verdad? Un Cristo que se compadece de sus hijos como un padre se compadece de los suyos. Por tanto, Hebreos capítulo 4, versículos del 14 al 16, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ahora dice el 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia en el oportuno socorro. Yo no creo en las casualidades, no creo que el programa de hoy sea un programa por casualidad o porque, bueno, si ha habido una preparación y hay un corazón, bueno, pues para poder exponer aquello que Dios pone en los suyos, ¿verdad? En sus corazones. Y bueno, no sé en qué situación
hoy que estás escuchando en directo, que posteriormente vayas a escuchar, puedas estar viviendo tú. Pero recuerda estas palabras, ¿verdad? Que tenemos un gran sumo sacerdote y Él, como bien dice, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Así que tenemos un trono de la gracia, y en la dificultad, en la adversidad, en el desierto, en la tentación que puedas estar viviendo, que sepas que podemos alcanzar misericordia y hallar gracia en el mismísimo trono de la gracia para el oportuno socorro. Así que qué bueno, ¿verdad? Que tenemos, como bien terminaba José diciendo, a Cristo, el Señor, con nosotros de nuestra parte e intercediendo perpetuamente por todos aquellos que se acercan en obediencia a Él, José. Qué bueno, ¿no? Entonces podemos decir, ¿verdad? Como declara también el autor de Hebreos en el capítulo 7, verso 26, tal sumo sacerdote nos conviene, ¿verdad? Amén. Qué bueno, ¿verdad? Poder tener este mediador, es poder ser cristiano, ¿verdad? Pero no por un nombre o por un apodo, ¿verdad? Sino porque el Señor ha transformado nuestras vidas por completo y vivimos seguros en sus manos, ¿verdad? Hemos decidido, ¿verdad?, confiar en que sus tiempos son perfectos y en Él hemos depositado nuestra confianza. Es decir, ser cristiano, ¿verdad?, no es vivir en un pedestal. Simplemente hemos puesto nuestra mirada a Jesucristo. Nos damos cuenta que las adversidades del mundo es lo que van a hacer, es lo que van a intentar, ¿verdad? Apartar nuestra mirada de nuestro foco principal, de Cristo Jesús, pero vale la pena vivir así. Vale la pena andar en contracorriente, vale la pena sufrir como cristianos, tener penalidades. Vale la pena, ¿verdad?, enfrentar situaciones en este mundo por causa de la verdad. Entonces, para mí es un ánimo, y déjame que te diga algo también. Si eres cristiano en esta tarde o cuando escuches este programa y estás siendo tentado, bueno, pues que sepas algo, es que el enemigo, ¿verdad?, ha visto algo precioso en tu vida que también lo quiere robar, ¿verdad?, porque él vino para hurtar, matar y destruir. Y nadie va a robar a aquel que no tiene nada. Tú y yo tenemos la vida de Cristo Jesús, y si hoy hay dificultades, si hoy hay problemas en nuestras vidas, tenemos en quién confiar y en quién poder estar tranquilos aún en medio de este tiempo de tempestades. Muy bien, bueno, Esther desde México, nuestra querida hermana Esther nos manda también una petición de que la enviemos la alabanza que hemos escuchado, el himno del Me Sostendrá, y nos dice: estoy escuchando Figuras Bíblicas, saludos en Cristo Jesús. Bueno, igualmente para ti, Esther, para tu hijo, para toda la familia en Cristo, allí donde tú te reúnes, concretamente es en la Iglesia Bíblica Reto a la Esperanza, allí en México. Y bueno, pues terminamos, José, dándole gracias a Dios porque tal sumo sacerdote nos convenía, ¿verdad? Así que como Dios te guíe, hermano, adelante. Señor, gracias por ser tú nuestro bendito y fiel sumo sacerdote, Señor, porque tú eres aquel que le conviene a nuestra alma, Señor. Señor, gracias por ser la cabeza de la Iglesia, Señor, por ser la cabeza del cuerpo, Señor. Gracias por ocupar el primer lugar, Señor, en nuestras vidas, Señor, que lo sigas haciendo en nuestros ministerios, que lo sigas haciendo en nuestros hogares, Señor. Señor, queremos la bendición que viene de parte de ti, Señor. Por eso queremos ser un pueblo que conoce tu nombre, Señor. Queremos ser un pueblo que conoce tu palabra, Señor. Queremos ser un pueblo que tiene una visión clara de ti, Señor. Ayúdanos a servirte, ayúdanos a agradarte, Señor. Danos fuerza, Señor, danos ánimo, danos visión, Señor. Danos todo aquello que nos falte, Señor, para poder llevar fruto que permanezca para vida eterna, Señor. Gracias porque aún en nuestros desiertos, aún en nuestras tentaciones, Señor, sabemos que tú estás a nuestro lado, Señor. Gracias por habernos advertido y por habernos demostrado tantas veces, Señor, que no estamos solos, que no damos palos al viento, Señor, que la lucha es real, que la batalla es espiritual, Señor, y que vivimos confiados en ti, Señor, en aquel que tiene la victoria, en aquel que ya ha vencido y que es digno de abrir los libros, Señor. Gracias, Señor. Señor. Gracias por ser tan bueno para con nosotros, Señor. Eres tan bueno para con tu pueblo, eres tan bueno para con tus hijos, Señor. Gracias por tus bondades, Señor. Y ayúdanos, Señor, cada día a vivir confiados en ti, a no desviar nuestra mirada, a no desviar nuestros pasos, Señor. El enemigo quiere hacer su obra, Señor, pero
confiamos en una obra mucho mayor, que fue consumada en la cruz, Señor. sí, Dios. La obra de Cristo Jesús por nuestras almas, Señor. Gracias. En el nombre de Cristo, Señor, y te damos gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Sí, por lo que vas a seguir haciendo, Señor, y por lo que estás haciendo en este tiempo presente. Que igual no lo entendemos, pero si es tu obra, Señor, si es tu mano obrando, estamos contentos, estamos satisfechos contigo, Señor. Muchas gracias. Amén, Señor. Bueno, pues muchas gracias, José, también. Aquí, mira, te voy a leer un comentario de Michael Sarja. Dice, gracias por esta buena palabra, ha llegado a mi corazón, sobre todo la ilustración también de lo genuino referente al cuero de zapato. Gracias por compartir la palabra de Dios. Bueno, también para ti, Michael Ascensión Fagundes también. Buenas tardes. Gracias por todo lo que enseñáis para aprender más de Dios. Qué privilegio, muchas gracias por todo. Bueno, pues ahí tenemos varios comentarios de agradecimiento a Dios, ¿verdad?, por su palabra. Y bueno, pues también pues oramos para que Dios siga ministrándonos en este ministerio como es Radio Luz a las Naciones. José, un fuerte abrazo. Gracias una vez más por haber estado con nosotros. Que Dios os bendiga, hermano. Un fuerte abrazo, familia. Que Dios os bendiga también. Muchas gracias. Llegamos ya al final de este bloque, de este programa Figuras Bíblicas. El desierto, ¿verdad? Como bien hemos escuchado, de la tentación. Así que, como bien decía Lutero, no podemos evitar que vengan pájaros a nuestra mente. Pero lo que sí podemos hacer y evitar es que no hagan nidos, ¿verdad? Así que con esa ilustración y con ese pensamiento de Martín Lutero que José nos ha estado compartiendo también en esta tarde, nos despedimos de todos y, bueno, pues diciendo que nos vamos del directo, pero la programación continúa en nuestra página web www.fmradioluz.com y también deciros que si mañana Dios lo permite volveremos a estar con todos vosotros en Luz de la Mañana, Himnos Cristianos. Mañana el Rey ya viene con Paco Santos desde Galicia y terminaremos también desde Barcelona con Mario, dejándonos el mensaje directo al corazón. Esto será mañana, pero vamos a aprovechar el día de hoy con respecto a lo que hemos escuchado de parte de Dios. Un fuerte abrazo, que Dios os bendiga y recuerda, lo mejor aún está por venir en la persona de Cristo. Créelo. Solo por Cristo y a través de Cristo me puedo reconciliar con mi Padre Celestial. Él es la propiciación, perfecto Cordero de Dios, único mediador, último sacrificio. Él es quien me perdonó, su gracia me levantó. Por la fe estoy en pie, por la fe estoy en pie. Hoy ondearé la bandera de victoria, que por su misericordia en la cruz me hizo ver. Hoy ondearé la bandera de victoria, que por su misericordia en la cruz me hizo ver. Él es quien me perdonó, su gracia me levantó. Por la fe estoy en pie, por la fe estoy en pie. Hoy ondearé la bandera de victoria, que por su misericordia